En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos a este su programa Abba Padre Internacional. Queremos escuchar la voz del Padre. Invitamos a toda esta teleaudiencia, las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que nos siguen y nos ven, nos escuchan por los medios de comunicación. Abba Padre, queremos unirnos en oración y decirte en el nombre de Jesús que este es el tiempo, que ha llegado la hora de revestirnos de esa vestidura que Cristo nos invita para que seamos hombres nuevos y mujeres nuevas en Cristo. Lo viejo ya ha pasado. Este es el día, este es el momento. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos transforme. Vamos a clamar el poder de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que venga otra vez y que lo haga de nuevo en nosotros. Te invito a que juntos oremos para recibir la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendito seas, Señor, que nos envías al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu Consolador. Ven, Santo Espíritu de Dios, a mi vida. Ven, Espíritu Santo, a cada hermano, a cada hermana que abre su corazón y anhela recibir tu presencia. Oh, alabanza, gloria a ti, Señor. Manifiéstate, Espíritu Divino. Muévete con poder, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria, alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Bendito, bendito, bendito eres, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Fortalece nuestras vidas. Toca los corazones que te escuchan en este momento y que se disponen a recibirte. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, aliento de vida. Ven, soplo de Dios. Ven a hacer nueva todas las cosas en nosotros. Por el poder que tiene la palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por regalarnos un corazón dispuesto a adorarte, a glorificar a Cristo y a reconocer que Jesús es el Señor y que es el enviado del Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 5 en los versos del 33 al 39. Y leemos este Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo.
Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En este hermoso evangelio, el evangelista San Lucas nos relata uno de los episodios en que los fariseos continúan cuestionando a Jesús y buscando esa oportunidad para atacarlo y buscar esa respuesta, buscar esa debilidad que ellos entendían que podían encontrar en Cristo, porque estaban cegados, eran hombres necios, porque estaba ante ellos el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ellos se resistían a reconocer a Jesús como el Mesías. Era tanta la resistencia que aún ellos, viendo y escuchando todo lo que Jesús hacía, ellos que eran grandes conocedores de las Escrituras, porque eran estudiosos de la Torá, de su gran ley, eran maestros de la ley, y estos no aceptaban a Cristo, porque Cristo viene de la ciudad de David, de Belén, de una humilde aldea, y como no, según ellos, no reconocían la deidad, el Señor y la majestad de donde Jesús provenía. Y vemos que cuestionan a Jesús con esta pregunta. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Porque estos entendían que el accionar de los discípulos de Cristo comiendo y bebiendo, porque Jesús estaba con ellos. Pero me encanta esta respuesta que les da el Señor, que una vez más lo describe como el Mesías. ¿Acaso puede ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? En esta respuesta hay una gran manifestación de lo que es la profecía de la llegada del Mesías. Porque recordemos que en Jerusalén se entendía que cuando el novio estaba en espera de su novia y tenían sus invitados, estos estaban de fiesta. Y Jerusalén, que representaba esta gran ciudad, ellos estaban situándose en un contexto, porque recordemos que el escritor, aunque fue inspirado por el Espíritu Santo, el evangelista, estaba situado en un contexto, en su realidad, en su cultura. Y para ellos era una tradición estar de fiesta mientras el esposo estaba con ellos. Pero en este relato, la palabra esposo está representando, este sujeto se refiere a la persona de Cristo Jesús. Y es importante, hermanos y hermanas, que estemos conscientes que sí, el ayuno es importante, que es un arma espiritual y que nos conduce y nos ayuda a purificarnos. Pero en este episodio de que los discípulos estando con Jesús, que es el esposo, no era necesario, porque no era el tiempo de ellos ayunar. Y era algo que los discípulos tenían que experimentar, porque Jesús aún estaba con ellos. Porque más adelante Jesús anuncia, llegarán los días en que estos ayunarán. Y estos son los días. Este es el tiempo, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, donde nosotros tenemos que revestirnos de las armaduras de Cristo y mantenernos en oración acompañada del ayuno. Y nos dice también que les da otra parábola. Y en esta otra parábola ya Jesús está presentando al hombre nuevo. Este hombre nuevo que Dios crea a su imagen y semejanza. Este hombre nuevo que es comparado como una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Recordemos las palabras de San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 en adelante. Específicamente en el verso 24, cuando San Pablo nos habla, revístanse del hombre nuevo. Aquí hay una connotación del contexto exégesis de esta parábola, que es situándonos a nosotros revestirnos de ese hombre nuevo, ya abandonar todo lo viejo. Ese hombre nuevo al cual Dios nos invita es un hombre que rechaza el pecado. Y en esta parábola el pecado es el signo de esa vestidura vieja, de ese odre viejo, que todo lo viejo ya sea retirado, apartado de nuestras vidas, y que con la fuerza del Espíritu Santo nosotros podamos experimentar esa nueva vida.
En Israel, cuando se nos refiere a realizar los odres, estos eran hechos en base de la piel de las cabras. Y aquí los judíos preparaban esos envases y allí echaban el vino. Pero es importante, hermano, que tú y yo captemos el mensaje al cual el evangelista nos quiere situar. Que si echamos el vino nuevo en odres viejos, este se reventará. Es que el poder del Espíritu Santo que quiere descender sobre tu vida no puede descender en esa vestidura de pecado. La promesa de lo alto, la promesa de Dios que quiere llegar sobre nosotros, porque el vino representa la unción, la presencia del Espíritu Santo, esa transfiguración que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros. El Señor nos invita de una manera especial, hermanos y hermanas, a que nosotros podamos ser partícipes de este gran banquete. Porque en esta segunda parábola, ¿qué es lo que se nos presenta? Un banquete de nupcia donde hay fiesta, donde estamos convocados a ser invitados del esposo, que es la persona de Cristo, y nos invita a ser partícipes del reino de Dios. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre, que en el que venimos tratando últimamente la tercera y última parte del manual de exorcística, que es las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Bueno, pues digo que además que es importantísimo afianzar la liberación recibida, y para ello hay que cuidar 2 aspectos. Uno, una vida espiritual bien planteada, que dijimos el día pasado, basada en la oración, en el ayuno, la penitencia, en la Eucaristía, en la confesión sacramental y en la formación, la palabra de Dios. Las 5 piedras, ¿verdad?, que decía la Virgen en Medjugorje. Pues hoy lo que quiero detenerme es que una persona que se ha liberado tiene que seguir cuidando unas oraciones de mantenimiento, de sanación y liberación. Procesos que, cuando ha estado recibiendo exorcismos u oraciones de liberación, si no era una posesión, pues esa persona convendrá que haya seguido esos procesos de, primero, pues el de abjuración, bueno, primero una confesión general, en segundo lugar, abjuración del ocultismo, haciendo los sábados la oración de seno y todos los días la de perdón. En tercer lugar, la sanación intergeneracional, interrumpiendo los sábados para hacer la de seno materno y todos los días la de perdón. Y luego el proceso de abjuración del racionalismo, interrumpiendo los sábados para hacer la de seno y todos los días la de perdón. Y luego ya, pues un proceso de mantenimiento, que es el que vamos a ver ahora, cada día de la semana una oración de liberación breve, salvo el sábado, que es un poquito más extensa, y todos los días la de perdón. Bueno, pues esto es lo que vamos a explicar que conviene mantener durante un tiempo, hasta que se vea que la persona está bien afianzada, y que eso, pues si tiene un consejero espiritual, pues le podrá indicar: mira, ya no hace falta que mantengas estas oraciones por el momento, porque parece que ya está bien cerrado todas las puertas y eso. Entonces, para no sobrecargarse en los compromisos de prácticas religiosas,
Ya he dicho que basta con los 5 puntos de vida espiritual que hemos dicho, y luego en el plano de la sanación y la liberación, pues basta con hacer una oración al día, que se reparten en función de las devociones que hay en la iglesia, pues se reparte. Y luego, eso sí, todos los días, y además, a lo mejor más de una vez al día, porque el perdón es un camino más que algo puntual, ¿no? Pues surgen muchas oportunidades a veces, y entonces, como es una oración muy breve, pues recomiendo rezarla cada vez que hay que perdonar algo. Entonces, poniendo en manos de Dios que nos ayude a cambiar nuestro corazón. Entonces, ya digo, para no empacharse, para no sobrecargar a la persona liberada, pues conviene que se limite, además de su vida espiritual que debe vivir todo cristiano y que hemos cifrado en esas cinco apoyos, conviene que cada día de la semana haga una oración específica. El domingo es el día del Señor y, por tanto, la oración de abjuración de la idolatría, por haber tenido contactos con otros dioses, que son los demonios. El lunes es el día que la Iglesia dedica a los difuntos especialmente. Por tanto, es un día muy adecuado para hacer ese sufragio, esa obra de misericordia de orar por los difuntos, la sanación intergeneracional, que es algo totalmente católico, ¿no? En contra de las cosas peregrinas que se han oído de que si eso no es católico y no sé qué, no sé cuánto. No, tengo 2 vídeos de 1 hora y 5 cada uno en la página web del libro, en el apartado de tiempo y respuestas de vídeos, pues hay un apartado pone sanación y liberación, y ahí aparecen los 2 vídeos. Uno, objeciones que se han hecho, respuesta a las objeciones a la sanación intergeneracional, y el otro, la sanación intergeneracional en la tradición viva de la Iglesia. Y como Juan Pablo II hizo una sanación intergeneracional antes de empezar el tercer milenio, para comenzar el tercer milenio con buen pie, rectificando y pidiendo perdón por los pecados de los cristianos y para no repetirlos en los siglos anteriores. El lunes, por tanto, la sanación intergeneracional. En el libro de las 6 puertas, ahí aparecen 2. Un proceso largo, que hay que hacer al principio, y una vez realizado, basta con hacer la oración breve intergeneracional, que es un folio nada más, se hace muy, muy brevemente. Luego el martes es el día de los santos ángeles, esos ángeles, príncipes celestiales muy superiores a nosotros, que vencieron con la humildad, aceptando el plan de Dios, fiándose de Dios, como les dijo Miguel. ¿Quién como Dios? Significa Miguel. Pues, ¿quién mejor que Dios sabe lo que nos conviene? Pues vencieron la soberbia de los inmundos. Y por tanto yo propongo ese día dedicarlo a la oración de abjuración del racionalismo, que en los martes. El miércoles es el día de San José, este personaje maravilloso que tuvo que pasar tantas penalidades para sacar adelante al Redentor, a la Sagrada Familia, y por eso me parece muy adecuado para dedicarlo a hacer la oración contra ruina y miseria, encomendándole especialmente a San José que nos ayude a superar esos problemas. El jueves es el día de la institución del sacerdocio, ese sacramento que Cristo ha instituido para que toda su actuación en el mundo para vencer al diablo, a Satanás, pues, y sus diablos, pues se perpetúe a lo largo de los siglos, el sacerdocio. Y es el día adecuado para combatir los maleficios de los sacerdocios satánicos. La oración contra maleficios es la oración que se propone para el jueves. El viernes, como todos sabemos, es el día de la pasión del Señor, que es muy adecuado para protegerse con la preciosísima sangre que derramó en su pasión de todos los asechanzas, engaños y ataques del enemigo. Y el sábado, finalmente, es el día de nuestra Madre María. Y como Jesús le dijo a Nicodemo que hay que renacer en el Espíritu Santo, que mejor que ella, que es la que concibió por obra del Espíritu Santo, para que nos ayude a renacer, a regenerar, a restañar todas esas heridas emocionales, malos tratos, abusos, heridas durante la gestación, en el nacimiento, en la tierna edad, en los primeros meses de vida extrauterina, etcétera, que hayamos podido recibir, que ella las vaya restañando. Es una oración preciosa y que es la que propongo para el sábado, como es un día en que hay un poquito más de tiempo y que no importa, dura 15 minutos, están grabadas todas estas oraciones en la página web del libro de las 6 puertas, las6puertas.com, pues
ahí están grabadas en el home, en el inicio de la página, y entonces pues uno las puede tener en el celular e irlas escuchando y más fácilmente, ¿no? Pues puede estar planchando, o puede estar cocinando, puede estar manejando el carro, lo que sea, y uno puede estar rezando esa oración que le corresponde al día. Y luego, todos los días, rezar la oración de perdón. Como decía, no solo una vez, sino que si se presentan más ocasiones, pues hacerlo tantas veces como se vea conveniente, ¿no? Pues y dentro de esas oraciones, y con eso acabo, pues cada persona tendrá que ver también en el acompañamiento espiritual cuáles han sido las puertas principales en su proceso de ataques y por tanto insistir particularmente en esas oraciones, de estas 8 oraciones que se harían, la de perdón y una para cada día, las 7, pues de esas 8 oraciones, cuáles son aquellas a las que uno debe prestar particular atención. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Aquí estamos, queridos hermanos, en Momentos de Teología. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el Espíritu Santo. Vamos a hablar en el día de hoy sobre el Espíritu Santo y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta, pero activa. El Espíritu de Dios preparaba desde el tiempo del Mesías, y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados a cuando ellos se manifestaran. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. Por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, los 5 primeros libros o el Pentateuco, los profetas, que nosotros llamamos los libros históricos y proféticos, y los escritos, sobre todo sapiensales, en particular los salmos. En la creación, la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y la vida de toda criatura. Por eso, en el Génesis habla que en el principio existía, se revoloteaba sobre las aguas el Ruach Elohim, el soplo, el aliento de Dios. Y también nos dice San Juan capítulo 1, en el prólogo, en el principio existía la palabra. O sea, los dos estaban desde el inicio. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque Dios es consustancial al Padre y al Hijo. O sea, el Espíritu Santo, que es Dios, es consustancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo. En cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es una imagen muy bonita de San Ireneo de Lyon, que habla como las 2 manos del Padre, que es el Espíritu Santo y el Hijo. Y él dibujó y trazó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. El Espíritu Santo de la promesa, desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continuaba siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza también. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación. Al final,
en la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y el poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra, y esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Comprometiéndose con juramento, Dios se obliga al don de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo, de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión. Ustedes saben que una promesa debe de cumplirse, y esto es lo que ha pasado. Eso que se prometió, eso que Dios dijo que iba a hacer, pues nos ha dado en el Espíritu Santo, se cumplió esa promesa. Las teofanías, cuando ustedes escuchen esta palabra teofanía significa manifestación de Dios. Iluminan el camino de la promesa, desde los patriarcas Moisés, desde Josué hasta las visiones que desde los patriarcas hasta Moisés, y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el verbo de Dios se dejaba ver y oír, a la vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley, que fue dada como pedagogo para conducir el pueblo hacia Cristo. Pero su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina y el conocimiento creciente que ella da del pecado, suscitan el deseo del Espíritu. Los gemidos de los salmos lo atestiguan. En el reino y en el exilio, la ley, signo de la promesa y de la alianza, había dejado regir el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escucharais mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, lo dice el Antiguo Testamento. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Siempre Israel estuvo anhelando ser como los otros pueblos que tenían muchos dioses, que hacían lo que le vendían el gana. Realmente hasta fue una lucha, porque el Dios de Israel era su rey, pero ellos querían tener un rey humano, y por eso es que Dios le concede el primer rey, Saúl. Pero esto era parte de lo que los seres humanos querían tener un rey humano, y Dios siempre le da algo mejor. Le dio un rey que era humano y a la vez era Dios con su hijo. Pues bueno, pero después de David, Israel sucumbe a la tentación, se convierte en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino objeto de la promesa hecha a David será obra del Espíritu Santo, pertenecerá a los pobres según el Espíritu este reino. El olvido de la ley, la infidelidad, la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, es en realidad eso que fue como un aparente fracaso. O sea, todo eso que Dios había prometido, que parece que no se iba a cumplir para el pueblo de Israel, realmente era una realidad de la fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida. Pero según el Espíritu, era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios, y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la iglesia. Por tanto, luego se da una espera del Mesías y su Espíritu. Es aquí que yo los renuevo. Dos líneas proféticas que se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un Espíritu nuevo
y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres, que aguardan la esperanza, la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías que a él se refieren. Y a continuación se describen o describiremos aquellas que parece sobre todo la relación del Mesías con su espíritu. Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro de Manuel, cuando Isaías vio la gloria de Cristo, especialmente en Isaías 11, versículos del 1 al 2. Dice: saldrá un vástago del trono de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Los rasgos del Mesías revelan sobre todo se revelan en los cantos del siervo. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican así cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud, no desde afuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavo, tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva haciendo suyo el pasaje de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva y a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Hasta aquí Momentos de Teología. En el próximo encuentro seguiremos hablando de los textos proféticos sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y ya su cumplimiento en Pentecostés. Nos vemos en otro encuentro. Bendiciones. ¿Quién como Dios, hermanos? El día de hoy, en este tercer encuentro, quisiera continuar nuestro conocimiento sobre historia, imagen de San Miguel, toda la simbología, ya que nos va a acompañar todo el tiempo. En vez pasado hemos hablado sobre la historia de la imagen, qué significa el símbolo también que forma parte de nuestra vida cotidiana en todas las esferas. Y en día de hoy quisiera invitarles para que conozcamos algo que es para mí muy importante. Yo soy sacerdote religioso de congregación de San Miguel Arcángel y por tal razón este segmento tiene nombre ¿Quién como Dios? Y como cada congregación, como cada agrupación tiene sus símbolos, tiene sus escudos. Y ahí encontramos escudo de congregación de San Miguel Arcángel. Este escudo representa todo lo que es ser un miguelita, miembro de congregación de San Miguel Arcángel. Y así vemos una espada con una hoja flameada, que es un atributo de San Miguel Arcángel y expresa el primer lema de los miguelitas, que es también ¿quién como Dios? De otro lado vemos lirio. Lirio representa muchas cosas, entre ellos representa emblema de dignidad real y soberano, pero en la dimensión espiritual indica pureza e inocencia, por lo que corresponde bien con la virtud de la moderación. Y ahí por debajo tenemos 3 tazones de grano de trigo, que significa prosperidad, riqueza, economía. En la liturgia, en momento de ofrenda, estamos diciendo: este pan, fruto del trabajo de las manos del hombre, que se hace de los tazones de los granos de trigo, y significa trabajo.
Así pues, este símbolo representa dos lemas que tienen miguelitas. Primero, ¿quién como Dios?, que representa esta espada. Y segundo, el lirio y los tazones de granos de trigo, que significa trabajo, templanza y labor. Tal vez algunos de ustedes van a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Por qué labor? Sobre todo quisiera enfocarme en la palabra labor, trabajo. Todo el mundo cuando habla de trabajo, escucha sobre trabajo, en primer lugar piensa, otra vez de trabajo, estoy harto de trabajo, trabajo y trabajo. Conociendo hermanos dominicanos, muchos dicen, mucho trabajo, poco dinero, y se quejan que tienen que trabajar, pero pocos saben que trabajo dignifica a una persona. Pocos saben que trabajo no es un pico y pala o lo que tú haces simplemente. Padre fundador Beato Bronislaw Markiewicz, quien fundó esta congregación religiosa de San Miguel Arcángel, porque sabía que tener como un patrón a San Miguel es de gran provecho, porque es un patrón poderoso. Y él enseñaba a sus muchachos como hijo adoptivo y primer salesiano que llegó a las tierras polacas y después se convirtió, fundó su propia congregación por las situaciones de la historia, como siempre ocurre, enseñaba que verdadero trabajo tiene tres dimensiones: trabajo físico, trabajo intelectual y trabajo espiritual. Y cada miguelita, cuando llega a formarse de ser miguelita, se le enseñan que el día, si quieres ser una persona completa, un verdadero hijo de Dios, debes dividir 24 por 6. 6 horas de sueño, descanso, 6 horas de trabajo físico, 6 horas de trabajo intelectual y 6 horas de trabajo espiritual. Trabajo físico todos conocemos, no hay que dar mucha vuelta. Trabajo intelectual es importante y apoya trabajo físico, pero el más importante y más difícil es trabajo espiritual. Ser persona espiritual que sabe dominar sus pasiones, sus bajos instintos y todo lo que nos aleja de Dios. Eso es el significado del escudo de los miguelitas, que también proviene de meditar esta hermosa imagen de San Miguel. Con eso terminamos este segmento. Si alguien quiere conocer más de San Miguel Arcángel, puede seguirnos en las redes sociales con el nombre ¿Quién como Dios? Bendiciones a todos. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional, dando gracias a Dios por este espacio de fe, por permitirnos ser instrumentos de pregonar que Jesús está vivo, que el Padre nos ama tal cual tú y yo somos. Si en este momento es que te has conectado a Abba Padre, te exhorto en el nombre de Jesús que tú eres especial para Dios, que no importa la circunstancia que estés pasando en este momento, Dios quiere hacer todo nuevo en tu vida. Ábrele tu corazón y permítele al Espíritu Santo que transforme tu vida. Te invitamos a compartir este programa, a hacer clic a la campanita y formar parte de esta gran familia Abba Padre Internacional. Hasta la próxima. Permite que por los
unigénito